Vamos a mirar aquí, a ponerles este ejercicio, pero como pequeño. Vamos a llegar hasta acá, estas dos partes. A ver si me lo pega acá. Bueno, ¿qué les está preguntando en ese caso? Fíjense qué datos tienen ahí. Ya me dicen el número de platos que tienen y también me dice el diámetro. ¿Sí? En este caso ya tengo el número de platos. Tengo el número de platos. Ese número de platos es el número de platos reales. ¿Sí? Que son 9, me dice. Y me dicen el diámetro de la torre, que son 76 centímetros. Acá me pide separar el 97% del CO2 contenido en una corriente de aire. Dice, la distancia entre platos es de 0.5 metros, o sea que T es 0.5 metros. Y el porcentaje de área utilizada por el derramadero, o sea que el área del derramadero me dice que es el 8.8% del área total de la torre. Dice, el gas ingresa a la torre a una razón de 70.8 metros cúbicos por minuto. Entonces, esto es G1, 70.8 metros cúbicos por minuto, con un 3% en volumen de CO2. O sea, ahí me está diciendo la composición de entrada. ¿Sí? Si es 3% en volumen, ¿cuál es? Permítanme un momento. Bueno, entonces, cuando dice 3% en volumen de CO2, ¿cuál es la fracción mol de ese gas? 3%. La misma suponiendo que es gas ideal. Exactamente, sí. Por ende, si es 3%, significa que esto va a ser 0,03 en fracción mol. Y me dice, se trata con 3,05 de una solución acuosa diluida de hidróxido de sodio, ¿sí? La cual ingresa libre de CO2 a la torre. Por ende, estos son 3,05 en unidades kilogramos por segundo. Y si dice que ingresa libre de CO2, significa que, bueno, yo utilizo esta de X1, X2, libre de CO2 significa que esto va a ser 0, ¿sí? Si yo hago aquí mi esquema, ay, qué bueno que esto me lo corrige, qué genio. Bien, esto es G1 con Y1, ¿sí? Esto es G2 con Y2, y aquí entraría, bueno, lo voy a poner así, L2 con X2, aunque ahora todo está en relación molar, ¿no? Y esto sería L1 con X1. Entonces aquí ya tenemos esto, digamos, bueno, aquí tienen digamos, un tema de unidades, que deben hacer el cambio de unidades, pero básicamente estos son los datos que tenemos. Dice, la torre opera a 1 atmósfera y 16 grados centígrados. Y ya nos dicen que tiene problemas de inundación, ¿sí? Entonces es lo que toca mirar. Entonces el primer punto dice la relación entre el flujo de líquido de operación y el flujo de líquido mínimo. El LS de operación, eso es lo que me están pidiendo, el LS de operación sobre el LS mínimo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo van a calcular ustedes esa primera parte? Fíjense que aquí tenemos una serie de datos adicionales. Tenemos la relación de equilibrio, ya está para este sistema, CO2, aire, solución de hidróxido de sodio diluida. Y me dan la densidad, es la densidad del agua. El peso molecular de la solución líquida también me lo toma el agua, porque piensen que no es hidróxido de sodio puro, ¿sí? Que es hidróxido de sodio diluido en agua. Por ende, las propiedades de la solución líquida van a ser prácticamente las del agua. Me dan la viscosidad de la solución y la tensión superficial, ¿sí? Y las ecuaciones. Ay, perdón. Las ecuaciones en las unidades que
que tenemos aquí. En este caso está con T en metros, ¿sí? Por ende, esto va a estar en unidades internacionales, o sea, metros por segundo. Profe, Señora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me habló? ¡Yujú! no, es que se estaba escuchando súper entrecortado, pero ya está bien. Ah, bueno. Entonces, Profe, sí, y si lo vamos haciendo en un Excel, yo lo estaba adelantando así como para que todos claro, viéramos. sí, también lo podemos hacer en un Excel. Espérenme que vamos a hacerlo. Lo que pasa es que yo ya lo tengo resuelto en Excel, pero no se los quiero mostrar resuelto. Vamos a hacerlo de cero. Yo, Entonces, yo estoy haciendo en Excel, no sé si pronto lo quiera ver ahí. puede ser. Lo llevo adelantado un poco. ¿Lo quieres compartir? Permíteme y te dejo. ¿Dónde era aquí? Tengo que dejar de compartir yo, ¿cierto? Creo. Ahí puedes compartir. Ya. De ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que antes de eso me interesa. Bueno, ahora miramos si quieres. Tú ya tienes los datos. Espérate a ver si me deja compartir a mí también. Se supone que puedo. ¿Ahí me deja a mí? ¿Me ven a mí? ¿O ven a Orlando? Hola, Orlando, profe. Entonces no me deja a mí. Estamos viendo tu pantalla. ¿La mía? ¿La mía? Noche naranja con verde. No, ese es el mío. No, creo. pero es de Orlando. Profe, creo que es el de Orlando. Es que La uno pantalla del puede, buen en ver estilo. opciones, uno puede elegir qué pantalla quiere ver. Bueno. Si quiere ver la de Débora. Bueno, listo. Entonces, si quieren, pongan la mía un poquito y ahora cuando veamos los resultados, vamos viendo cómo lo hizo Orlando ya para el cálculo. ¿Listo? Pero es que me interesa que revisen el tema porque ya tiene el dato y entonces, más que nada, el tema del cálculo de unidades, que es lo que siempre genera problema. Entonces, en esta parte, fíjense que ustedes ya tienen aquí G1 en metros cúbicos por minuto. Por ende, cuando ustedes utilizan, pues, la ley de gases ideales, P por B n igual a NRT, ustedes esto lo tienen que pasar, pues yo les sugiero unidades internacionales o lo pasan a segundo, ustedes verán cómo lo hacen. Les recomiendo en este caso de una vez calcular ya lo que sería la densidad del gas, ¿sí? Porque la densidad del gas la van a utilizar más adelante cuando veamos el cálculo del diámetro. Entonces ya con la densidad del gas ustedes pueden utilizarla para calcular G1 y pueden utilizarla, ya les queda el cálculo, digamos el dato, para el próximo ítem que es el diámetro, o cuando tengan que hablar del cálculo o revisar el cálculo del diámetro. Entonces, cuando ustedes calculan la densidad del gas, si le utilizan gases ideales, van a utilizar presión por peso molecular sobre RT, ¿sí? Y el peso molecular, ¿quién va a ser en este caso? El peso molecular, bueno, me quedó como una cosa rara. Ahí. El peso molecular tiene que ser un peso molecular promedio, ¿sí? Teniendo en cuenta, sería en este caso el CO2, Y1 por el peso molecular del CO2, más 1 menos Y1 por el peso molecular del aire. Entonces, ¿quién me está hablando? No escucho. ¿Cuánto te da el peso molecular promedio? ¿Tú lo calculaste, Orlando? Si quieres, ¿cómo hago yo para que ver tu pantalla? Yo había dejado de compartir, profe, porque no me dejaba ver la suya. Sí, es que a mí tampoco me dejaba ver la mía. Si quieres, muestra ahí a ver cuánto. Sí, ahí puedes compartir. ¿Cuánto te da? ¿Y cuánto te da la densidad del gas en ese caso? Esto, profe, yo ahí no hallé la densidad del gas. Ya lo pasaste directamente. Esto, yo lo que hice fue hallar los moles de la solución, Sí. usando pues
el volumen total ¿sí? y después hallé los moles de CO2 usando la concentración en volumen que me daban. Y lo restaste. Y lo resté, ajá, y lo resté acá Esa es para hallar el GS. ¿Sí? una manera. Particularmente a mí me gusta, si quieren no les muestro otra manera donde ustedes van haciendo paso a paso. Si quieres deja de compartir ahí, Orlando. Paso Sí. a paso, Ya. vamos cómo ir haciendo este cálculo. ¿Sí? Entonces, si quiere alguno me puede ir calculando cuánto da el peso molecular promedio, en este caso, y la densidad del gas. El peso molecular da 29,45. Ok, no da muy diferente. Gramos por mol, ¿sí? Ese ya es el peso molecular promedio del gas a la entrada, ¿sí? En el punto más concentrado de la torre. Entonces, la densidad del gas, creo que era, la presión era 1 atmósfera. El peso molecular ya lo calculamos, que es 29,45. Sí, la presión era 1 atmósfera. ¿Por qué les voy haciendo este paso a paso? Porque cuando ustedes lo programan en Excel, es muy fácil, como uno no pone las unidades, enredarse con las unidades. Entonces yo les sugiero que lo vayan haciendo en papel y lo vayan calculando de una vez en Excel para verificar que no se les vaya a quedar ninguna conversión de unidades por ahí dando vueltas, ¿cierto? Y la temperatura creo que eran 16, ¿cierto? 216 serían 289 entonces. Revisen por favor si estoy diciendo tonterías. Y esto les va a dar un dato de 1,24. 1,4 gramos por litro, o lo que es lo mismo, 1,24 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, porque para mí particularmente en Excel es muy fácil, así como les pasa en la calculadora, pero la ventaja es que en la calculadora ustedes pueden ir haciendo el cálculo en papel y resolviendo el tiempo. En Excel uno lo puede ir resolviendo todo el tiempo, pero toca ser muy cuidadoso con el tema de las unidades. Por ende, una vez que ustedes ya tienen la densidad del gas en kilogramos por metro cúbico, también pueden calcular la densidad molar, ¿sí? También pueden calcular la densidad molar. ¿Cuánto les daría la densidad molar en este caso? O sea, sin tener en cuenta el peso molecular promedio. ¿Cuánto les da? Tengo aquí la calculadora. Si quieren, podemos ir haciendo. ¿Sí ven ahí el Excel mío? Sí, profe. Absorción. CO2, aire, amonio, hidróxido de sodio. Sería 0.042 mol por metro cúbico. Ok, sería entonces 0,042 mol por metro cúbico. Bien, entonces volvamos al Excel y vamos poniendo los datos, ustedes me van diciendo. Entonces, ¿cuánto vale Y1? 3%, ¿no? Eran 0,03. Aquí mismo, ustedes ya pueden calcular Y1 mayúscula, si quieren, que sería 0,03 dividido 1 menos 0,03. Fíjense que ahí ya pueden verificar ustedes qué tan alejados o no están de las soluciones diluidas. Podemos calcular directamente aquí también, que no lo hemos hecho, Y2. ¿Cómo van a calcular Y2? 0.3% de Y1. Exactamente, porque acá me dice que elimino el 97% del CO2. Por ende, lo voy a poner aquí. Yo sé que Y2, acuérdense que esto ya lo vimos, que utilizar esto era válido solamente en relación molar. Si el 97% es lo que se absorbe,
entonces lo que va a salir es el 3% de lo que entró, ¿sí? Entonces con eso yo ya puedo calcular Y2. Entonces aquí yo sé que Y2 es igual a 0,03 por Y1. ¿Queda claro eso hasta ahí? Vamos a ponerlo a ver si me deja hacer esto ahí, pero el problema es que me deja más chiquito para... Si no se enloquece el computador con esto. Profe, ahí como Y1 es 0.03, yo no podría considerar que es diluido, o sea, o necesariamente tengo que hallarlo libre de inertes. Lo puedes considerar, pero particularmente yo prefiero utilizarlo siempre en base inerte. O sea, tú puedes decir que Y1 es casi igual que Y2. Que Y1 en fracción mol es casi igual que Y1 en relación molar. Y efectivamente, fíjate que el error es muy pequeño, ¿sí? Es muy mínimo. Y en el extremo diluido, por supuesto, aún más. Sin embargo, yo prefiero calcularlo y siempre estar como más precisa en eso, ¿sí? Sobre todo cuando no hay demasiada dificultad, como en este caso. Por el tema de los balances, por el tema de... después, por ejemplo, la ecuación de Kremser, todo eso, para mí es más sencillo. Fíjense que aquí yo particularmente les recomiendo siempre hacer esto. En este caso, por ejemplo, Y1 tendría unidades de mol de CO2 por mol de aire. En este caso, también lo mismo. Siempre tengan presente las unidades, porque eso les puede llevar a unos errores muy terribles. X2 ya lo sabemos, es 0, ¿sí? Es mol de CO2 por mol de, vamos a decirlo, agua, pero realmente es agua con hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bien, vamos a calcular de aquí, vamos a dejar el espacio para X1, todavía no nos vamos a llegar al cálculo de X1, y vamos a poner presión, que creo que era 1 atmósfera, temperatura, que eran creo que 16, esto es en grados centígrados, y vamos a ponerlo en grados Kelvin, para estar seguros. ¿Qué más teníamos que calcular aquí? Creo que nada, ¿no? Podemos calcular la densidad del gas. Entonces, ¿esto cómo lo habíamos puesto? Habíamos puesto la presión al peso molecular promedio. Vamos a calcular primero peso molecular promedio del gas. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, esto es igual a esto por, ¿cuánto es el peso molecular del CO2? ¿44? 44, sí. 44 más 1 menos esto por el peso molecular de El aire. el aire, que es 29. Ya tengo la cabeza. Entonces, ¿esto qué unidades tiene? Gramos por... Ah, no, esto es peso molecular, gramos por mol. Se me fue la cabeza. Y entonces la densidad del gas, esto ahí sí sería la presión por el peso molecular promedio dividido 0,082 dividido la temperatura en Kelvin. Y esto me da 1,24 en gramos por litro. ¿Sí? Y me va a dar lo mismo, bueno, o lo pueden, a veces yo lo hago así, en kilogramos por metro cúbico. Para estar segura de que son las mismas unidades. Bien, una vez que tienen ese dato, ustedes tienen además el dato del gas, que eran en volumen 70,8. Y esto está en unidades de metros cúbicos por minuto. Entonces ahora vamos a pasar esto a moles. Aquí también podemos poner la densidad molar.
¿Alguien se fue o están ahí todavía? Se me quedaron todos. Acá estamos, profe. Acá estamos, profe. Estamos trabajando en Excel. Siempre escucho a 2 o 3, los demás no los escucho. Es que están concentrados en el Excel, profe. Muy bien. Vayan aprovechando haciéndolo porque esa es la oportunidad para resolver el que tienen del WANCAT, del examen, todo. Entonces, esta unidad, esta densidad tiene unidades de mol por litro. ¿Sí? Esta que les dibujé acá, revisen por favor que les den, y serían lo mismo kilomol por metro cúbico. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Les van dando esos mismos datos, 0,0421, yo lo había puesto eso por acá, 0,042, sí, ahí está, mol por metro cúbico me dijeron. Pero miren que no es mol por metro cúbico, ¿no? No me acuerdo quién me pasó el dato, no es este mol por metro cúbico. Esto es mol por litro. ¿Sí? Metros cúbicos. Revisen, por favor, verifiquen ahí. La densidad en este caso es 0,042, pero en mol por litro o kilomol por metro cúbico. Fíjense que ya con ese dato, con esa diferencia en esa unidad, la embarramos de ahí en adelante todo. Porque nos va a cambiar el número de moles y de ahí podemos cometer graves errores. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a calcular G1, pero ahora en unidades de, si utilizo esto en kilomol por metro cúbico, sería igual a esta celda por esta densidad. ¿Qué unidades tengo? ¿Qué pasó acá? Ah, es que esto lo puse en punto. Profe, cuando dice densidad del gas se refiere a la solución aire CO2, ¿cierto? Completa, sí. Sí, porque fíjate que ahí utilizamos el peso molecular promedio. O la densidad del gas con las condiciones normales que tiene. Con las condiciones normales no, con las condiciones que tiene. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, a esa presión y a esa temperatura, un gas tiene tantos moles por litro, utilizando gases ideales. Fíjense que ahí, entonces multipliqué el caudal en metros cúbicos por minuto, por esto en metros, kilomol por metro cúbico, ahí me quedaría en unidades de kilomol por minuto. Y entonces lo voy a dividir, dividido 60, para que me queden unidades de kilomol por segundo. Revisen, por favor, ustedes. Y la densidad de esa que tiene el gas, esa que es 0.042, Es molar. ¿esa es molar? Ujú. O sea, acá simplemente fíjate que ahí lo que hice fue... Profe, a mí me da un poquito diferente, pero pues supongo que es por el método. ¿Pero por qué por el método? ¿No te puede dar muy diferente? Me da pues Mira un que aquí poquito. multipliqué 1 dividido 2,89 y 0,082. Ese es el Digamos, único. esa densidad que le da 1,2427, a mí me da 1,2397, ¿Y por qué? 1,2398. Por la conversión que utilizaste, el R que utilizaste, las unidades, seguramente. Sí, yo usé 8,314 porque yo lo pasé todo internacional. Ajá. Y bueno, en esas conversiones, esos son los errores que se van sumando. Creería, a no ser que tengas algún otro dato mal, pero... Pero yo lo hice con esa R y me da lo mismo. Y yo también me da 1. A mí me da 1. ¿Cuánto? Me da lo mismo, me da 1,24. Sí. Es que yo hallé los moles de solución. ¿Y se acuerda que hice la resta? Entonces no sé Pero si igual ahí se acarrea algún errorcito pequeño. Pero la resta, ahí todavía no puedes hacer ninguna resta, estás calculando la densidad del gas. Completa. No. Sí, yo sé, pero esa lo hice completa, claramente. Ujú. Pero bueno,
No como sé, que... revisen ahí, pero no les debe dar diferente, porque miren que estoy usando los datos del problema. No he hecho hasta ahora ningún redondeo, no, el único dato externo son el R que utilicé. Sí, ahí Bueno, está bien, profe, ahí da. ¿Sí? O sea, Exacto. no debe dar. Bueno, aquí ustedes tienen G1 en kilomol por segundo. Y de acá ustedes pueden calcular GS. De GS, vamos a ir a este lado. GS, entonces ustedes lo pueden calcular. Bueno, aquí vamos a calcular G1, que es 70,8, vamos a ponerlo así, metros cúbicos por minuto por 0,04219, bueno, ahí ustedes redondean, esto sería kilomol por metro cúbico, y esto va a dar, aquí me faltó, esto me va a dar por 1 minuto 60 segundos, esto me va a dar 0,04979 kilomol por segundo, ¿sí? Fíjense que este se me va con este se me va con este, ya, y queda un kilomol por segundo, ese es G1. Y de aquí, entonces voy a calcular GS. GS es G1 por 1 menos Y1, y entonces esto me va a dar, ya en kilomol, vamos a hacer el cálculo aquí, esto es igual a G1 por 1 menos Y1 en fracción mol. Y esto ya me da 0,04829, bueno, y ahí podemos seguir, kilomol, pero ahora ya son de aire por segundo, ¿sí? De aire por segundo. También lo podemos poner a esto, igual a esto por 1000, y voy a tener en unidades de mol de aire por segundo, ¿sí? Si lo quieren dejar en mol. Este es el mismo GS. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y de ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan la relación entre el LS de operación y el LS mínimo. Por ende, ustedes ya pueden calcular cuál es el mínimo, porque ya tenemos LS sobre GS mínimo. Ustedes saben que esto del balance sale, esto es Y1 menos Y2 sobre X1 máximo menos X2. ¿Sí? X1 máximo, ¿de dónde va a salir? Yo sé que X1 máximo, perdón, Y1 es igual a F de X1 máximo para encontrar el LS mínimo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Por ende, si ustedes miran en los datos de equilibrio, nos dicen que el equilibrio está en relación molar, igual 1.75x, ¿sí? Y ustedes saben que eso se cumple para calcular el mínimo. Ustedes tienen, lo voy a hacer aquí cualitativo, digámoslo así. Ustedes tienen el equilibrio. Tienen este punto, en este caso es un punto por acá, porque x vale 0. Esto sería y2, y esto sería x2, que vale 0. Y el otro punto de y1 va a estar por aquí arriba, donde y1 toca el equilibrio, bueno, que me va a dar por acá. Uy, se largó a llover. Voy a encontrar
X1 máximo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto me va a dar? X1 máximo, podemos... 0, equilibrio. Yo sé que Y es igual a 1,75X. Por ende, bueno, se lo voy a poner aquí. Entonces yo sé que X1 es igual a esto dividido 1,75. ¿Sí? En estas mismas unidades. X1 da 0,01776. Ese es X1 máximo. Voy a poner así. Profe, ¿puede poner la fórmula de X1 máximo, por favor? En el Excel. Ajá. Esa. Es la línea de equilibrio. 1 sobre 1,75. O sea, despejar. Es con la del top, es con la del... con la concentrada. Ajá. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es aquí, tú sabes que el equilibrio es Y1 es igual a 1,75 X1 máximo, y entonces de aquí despejas X1 máximo. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Sí, profe, sí. Con esto entonces ahora sí voy aquí. Voy al balance. Entonces fíjense que en este caso, LS mínimo, ¿a qué es igual? Es igual a Y1 menos Y2 sobre X1 máximo, bueno, lo que me dé, menos X2 por GS. ¿Sí? Y eso, con eso me vengo acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí. LS mínimo es igual a Y1 menos Y2 dividido X1 máximo menos X2 por GS, que lo voy a utilizar aquí en mol por segundo. Y esto me va a dar, entonces, mol de agua por segundo. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Fíjense que ustedes tienen el LS de operación. El LS de operación me dicen que es 3,05, ¿no? Estos serían kilogramos de agua o de solución, digamos, por segundo. Y me dan el peso molecular. Por ende, el LS de operación sería esto dividido 18 kilogramos por kilomol. Esto me va a dar en kilomol de agua por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, ¿me podrías dejar ver la fórmula del LS mínimo en el Excel, por favor? Qué pena. Sí. ¿La ves ahí? Profe, una pregunta. Sí, profe, gracias. Perdón, mira, discúlpame el que me pregunta. Mira, es Y1, el azul, menos Y2. Ay, voy a volver. Y1 menos... ¿Profe, no sería el Y1 mayúscula? Sí, profe, eso te iba a decir. Ay, sí, ve. Y1 mayúscula. Ahí está. Y1 mayúscula menos Y2 mayúscula, dividido X1 máximo menos X2, todos mayúscula, por GS. Sí, sí, sí. Y eso da, fíjense que la diferencia es muy mínima, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que daba 79 algo? Pero ahora da 81. O sea, siempre es bastante la diferencia. O sea, se empieza, esos pequeños errorcitos
se empiezan a medida que los vamos avanzando en el cálculo, se empiezan a aumentar. Entonces, por eso es que ustedes, y a veces incluso el número de decimales, el redondeo que ustedes tomen, si toman la celda completa o si ustedes cogen el valor, digamos, y redondean en el segundo término, etcétera, todo eso les avanza en el error. Fíjense que ahí... Profesora, una pregunta. Esto, debajo del LS de operación, ahí donde está su cursor, ¿eso qué es? El LS de operación, pero en las unidades de kilomol. Fíjate que lo que hice fue dividir ya. el peso molecular del agua, porque esto está en kilogramos por segundo. Sí, ya vi las unidades. A kilomol de aguas por segundo, incluso lo puedo pasar a mol por segundo, porque la idea es comparar con el que ya calculé, ¿no? Perdón, por 1000. ¿Sí? Entonces, esto van a ser mol de agua por segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, si yo hago, a mí lo que me preguntan es la relación entre el LS de operación y el LS mínimo. Entonces, voy a dividir en las mismas unidades el LS de operación dividido el LS mínimo. Esto también es LS de operación. ¿Sí? Fíjense que el LS, ¿cuál es la relación que me da? Esta sería la respuesta de ese primer punto. ¿Sí? Da aproximadamente 2. 2.0607. Sí, 2.07. Entonces, ustedes saben la heurística que les recomienda en cuanto a esa relación. ¿Cómo debe ser? Que sea entre 1,2 y 1,5. Aproximadamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa puede ser una causa por la cual la torre esté operando, digamos, se esté inundando, ¿sí? Que tienen una relación de líquido bastante por encima del mínimo y eso me puede estar generando un problema. Profe, pero lo que significa que esa relación sea grande es que influye en la altura, ¿no? Pues entre claro, pero mayor en relación. este caso tú estás digamos, no estás diseñando la torre ya está construida, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces puede ser que quizá bajándole un poco igual consigas esas, o sea, o aquí esté separando más de lo que debería. Listo, profe. ¿Sí? Tú puedes jugar con ese parámetro y quizá tratar de ajustarlo. De todos modos, vamos a ver que efectivamente la torre se inunda y no es por esa causa, pero digamos que ese es un primer aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Revisar cuál es, primero que para asegurarnos que funcione, siempre debemos trabajar por encima del mínimo, porque eso ya es lo básico. Si no estamos trabajando por encima del mínimo, no estamos separando como queremos. Y segundo, hay digamos, unas recomendaciones de operación que nos dicen que no es una regla estricta, ¿sí? No es que si no está en ese rango no funciona, no. Puede ser que eso sea algo que no esté tan funcionando correcto y quizá esa pueda ser una de las causas. ¿Se entiende? Además de que quizá estamos gastando más solvente del que necesitáramos. ¿Sí? Con eso, entonces ahora ustedes ya pueden estimar el número de etapas. ¿Por qué? Porque en el segundo punto, ¿qué nos preguntan? En el segundo punto nos preguntan la relación, bueno, la relación entre el flujo de líquido de operación y el flujo de líquido mínimo, que es lo que ya calculamos, y la eficiencia global de la torre. Para estimar la eficiencia global de la torre, yo tengo que estimar el número de etapas ideales. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que el número de etapas, la eficiencia global, es el número de platos ideales sobre el número de platos reales, que ya lo tengo, que es 9. ¿Sí? Entonces ahora debo estimar cuántas etapas ideales necesito para esa separación. Entonces, una manera podría ser, por ejemplo, si ustedes quieren graficar, vamos a venir aquí, vamos a realizar una gráfica, entonces, donde yo voy a tener X y Y. Entonces vamos a tener para el equilibrio,
Tengo un punto que va a ser el punto 00 y el otro punto va a ser el punto, pongámoslo, no muy lejos de aquí, 0,05. Y entonces el equilibrio va a ser 1,75 por X. Con eso ya tengo suficiente para calcular la línea de equilibrio. Y ahora puedo calcular la línea de operación. Entonces, un punto de la línea de operación, bueno, ustedes ya lo tienen, es X1, vamos a ponerlo así, X, y aquí vamos a poner el punto 1 y aquí vamos a poner el punto 2. Entonces, el punto 2 es este, el punto 2 es este, el punto Y es 1 es este. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Estoy calculando, estoy ubicando los puntos de operación para graficar las dos rectas. Y ahora debo calcular el X1 de operación, ¿sí? Que ese no lo había calculado. Este que tengo acá es el máximo. Entonces, fíjate que si tú quieres calcular el de operación, debemos venir a esta ecuación, en este caso, aquí, y ahora, utilizando LS sobre GS, debo despejar X1 de acá, que eso ya lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces, fíjense que si ustedes tienen, vamos a utilizarlo por acá más bien. Si yo quiero despejar de aquí, el LS sobre GS de operación sería X1 de operación igual a Y1 menos Y2 dividido LS sobre GS de operación más X2. ¿Estoy diciendo bien? Sí, profe. Ya le estoy cogiendo el tranquillo a esto, ¿no? La letra es la que todavía me falta ajustar. Bien. Entonces, con esto, entonces fíjense que es delta de Y sobre LS sobre GS de operación, que de hecho no lo hemos calculado. Vamos a calcularlo por acá abajo. Esos datos, así no los necesiten, siempre es bueno tenerlos, porque... Mira, LS sobre GS de operación. Entonces, esto es igual a esto dividido esto. Da 3,5. Listo. Entonces ahora vamos a volver aquí y el X1 era Y1 menos Y2 dividido el LS sobre GS de operación, que lo calculé por acá abajo. Bueno, lo voy a escribir igual, más, aunque realmente vale 0, pero por las dudas, X2. Y eso da 0,00855, que vendría a ser este dato que tengo acá. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, sí. Señora. Fíjense, le voy a poner aquí las unidades para que nunca pierdan de vista esto. Esto es mol de agua por mol de aire, ¿sí? Esa es la relación LS sobre GS. O, en otras unidades, sería kilomol de agua por kilomol de aire, ¿sí? Son equivalentes. Dan el mismo dato. Bien. Entonces, ahora con esto vamos a hacer una gráfica. Bueno, puede ser ahí a veces por eso que creo que era Ferney. Si utilizas un tipo de gráfica de estos, de puntitos, es el que te puede dar problema, digamos. Pero vamos a... Sí, profe, ya rectifiqué las gráficas y sí da recta. Es por el tipo de gráfica. Exacto, sí. Entonces ahí yo creo que por eso es... Espera, que aquí no sé por qué no me deja. Entonces vamos a agregar una serie de datos. Vamos a agregar los de operación. Estos serían los de X. Estos serían los de Y. Aceptar. Y vamos a agregar. Pero el problema es que no me va a dejar. Espérense.
Acá. Entonces vamos a poner seleccionar datos, pero ¿por qué no me la agregó si yo le puse que esta? Esto es X, esto es Y. Ay, los que se iban al examen de control, bueno, terminemos esto y ustedes deciden qué hacen. Porque están en... Listo. Bueno, ahí tienen la gráfica básica, digamos. Fíjense que en este caso no me gustó mucho como me quedó, porque me quedó difícil, al menos para ver los cuadros. En este extremo les va a quedar demasiado a pequeñitos, digamos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, dar formato al eje. Vamos a poner que el máximo sea 0,04. Sí. Ahí ya se me alarga un poquito. Y en el eje X vamos a hacer que el máximo sea 0,02. Y ahí se va agrandando un poquito. Todavía creo que lo puedo agregar más. ¿Sí? Bueno. Ahí ustedes podrían hacerlo de manera gráfica o incluso, digamos, si quieren, lo pueden hacer para que programarlo no, simplemente acomodar las celdas en el Excel, no lo voy a hacer ahora porque eso me va a llevar un buen rato, para que les dibuje el número de etapas directamente aquí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Perdóname, utilizando lo que vimos al inicio de la clase en cuanto a enlazar línea de operación y línea de equilibrio. ¿Sí se entiende? Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? Bueno, no me dijeron nada, supongo que se entendió. O quedaron ahí muertos. No, profe, ahí en ese caso se podría utilizar la ecuación de Kremser para calcular el número de etapas. Claro. Sí, porque son diluidos. Exactamente, entonces ahí va. Una manera, entonces ustedes podrían hacerlo aquí. Gráficamente, bueno, a veces depende, les piden, ¿no? Háganlo gráficamente y con Kremser, las dos o una específicamente. Bueno, la otra manera es que ustedes en el Excel fácilmente pueden hacer lo que hicimos a mano en el primer ejemplo hoy, programarlo aquí en Excel, o sea, acomodar las celdas para que les calcule en cada etapa cuáles son las concentraciones de salida, utilizando la línea de equilibrio y la línea de operación, y a la vez esos mismos sean los puntos de la gráfica. Ustedes pueden graficar todos esos como líneas rectas, y les van a quedar los triangulitos, digamos, dibujados aquí en el Excel. La otra opción es utilizar las ecuaciones de Kremser, que ustedes las tienen aquí. ¿Sí? Entonces, si quieren, podríamos, por ejemplo, utilizando esta ecuación, la vamos a copiar. Vamos a venir aquí. Ustedes pueden, utilizando la ecuación de Kremser, a ver si me la pega acá. O no. No sé, esto se quedó como tonto. Podemos hacer lo mismo en el Excel. Fíjense que aquí yo puedo calcular el factor para utilizar Kremser. Entonces, el factor de absorción A, ¿se acuerdan que A es igual a LS sobre MGS? ¿Sí? O sea, relaciono la línea de operación con la línea de equilibrio. Entonces, en este caso, ¿A cuánto les va a dar? Les va a dar la relación entre la línea de operación y la línea de equilibrio dividido, ¿cuánto vale M? 1,75. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo aquí. M, que es del equilibrio, es 1,75. Fíjense que esa M tiene ¿qué unidades? Esa M tiene unidades en mol de... espérenme que me ubique. Es Y1MX1, por ende tiene unidades de mol de aire por mol de solución de agua más NaOH. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Por mol de CO2 tiene que tener. No. No. Esperen. No, por mol de solución, ¿no?
Espérame que, ¿ves? Ahí es donde a mí, por ejemplo, esas cosas me pasan. Yo necesito escribir. Entonces, yo sé que Y es igual a M por X. Y Y tiene unidades de mol de CO2 por mol de aire. Y esto tiene unidades de mol de CO2 por mol de agua. Por ende, entonces esto tiene unidades de mol de agua por mol de aire. Esas son las unidades de M. ¿Sí? Sí. Ajá. Profe, ¿cuánto es que le da el X1 de operación? ¿Cómo? ¿Cuánto le da el X1 de operación, profe? ¿Me puede dejar ver? X1 de operación, por acá está. 0,0855. 0,00855. Entonces, fíjense que entonces ahora A, bueno, lo voy a poner aquí directamente, es igual a esto dividido M, ¿sí? Y las unidades de LS y GS se cancelan. Perdón, LS y GS con M se deben cancelar. A no tiene unidades. ¿Sí? Por eso deben tener claro ahí el tema de A. Y ahora, entonces, vamos a calcular con la ecuación NP. Vamos a ponerla acá, no me la pego al final. ¿Ok? Con esta ecuación vamos a calcular NP. Fíjense que es logaritmo de, voy a ponerlo así, YNP más 1. YNP más 1, ¿se acuerdan quién es? Eso es Y1. Exactamente, es lo que entra por debajo, es la composición grande. Y acá me dice menos, lo vamos a escribir, menos M, que lo tengo por acá, por X0. ¿X0 quién es? Es la composición que entra por el tope, que en este caso vale 0, pero la voy a escribir de todos modos. ¿Sí? Dividido Y1, que es la composición de salida, para nosotros ese Y1 es Y2, por eso tienen que tener cuidado, menos lo mismo, M, que vale 1,75, por X0, que vendría a ser este. Bien, hasta ahí vamos al primer punto. Por 1 menos 1 dividido A, que ya lo calculé, no tiene unidades, ¿sí? Más 1 dividido A, que me da 2. Muy bien. Ahora, todo eso, con eso ya cerré, a ver, díganme si no me equivoco, sí, ya cerré todos los logaritmos, dividido logaritmo de A, que es este valor. Veamos a ver qué sale. Da 4,09 etapas ideales. Por ende, gráficamente, si lo hacen, les debería dar aproximadamente lo mismo. ¿Sí? Por ende, ahora, la eficiencia global es 0, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar el número de etapas ideales dividido el número de etapas reales, que es 9, y la eficiencia da 0,45 o 45%. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Ahora, entonces, nos quedan las preguntas C y la D. Se las voy a dejar de tarea, ¿sí? Traten de hacerla utilizando, bueno, las ecuaciones que tienen ahí, ¿sí?
Ustedes ahí tienen las ecuaciones de alfa, beta, etcétera, para calcular. Deben pensar por qué es que se está inundando. O sea, identificar qué parámetros deben calcular. No es complicado, porque ya tienen ahí las ecuaciones, pero ustedes deben identificar qué parámetro debo calcular para poder identificar si la torre se está inundando por X o Y razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿alguna pista? O porque para empezar a mirar, o sea, buscar, primero toca buscar en la internet cómo se inundan. No, ninguna pista de nada, no se gasten en internet. La respuesta la tienen en lo que hemos visto. La idea es que precisamente repasen lo que vimos la semana pasada del diámetro, ¿sí? Se supone que el jueves van a tener alguna pregunta de eso, y entonces con ese parámetro ustedes ya deben revisar. Ustedes tenían una velocidad de gas de inundación, con eso utilizaban para calcular. Fíjense que aquí la torre ya está construida, no tienen que estimar, digamos, no tienen que diseñarla, la torre ya está construida. Entonces deben revisar, si ya tienen un diámetro, ¿qué parámetros deben buscar para verificar por qué es que esa torre se está inundando? Ah, sí, profe, gracias. Ya. Las ecuaciones las tienen ahí, no tienen que buscar. Ya me hice como una idea en la cabeza porque es. Exacta, es el concepto, básicamente. Si Sí, ustedes señora, claro, no, exacto, sí, no necesitan ponerse a perder tiempo en otras cosas. Si quieren buscar en internet, claro, con mucho gusto, pero digamos que la pista ustedes ya la tienen. ¿Sí? De hecho, Profe, mañana vamos a hacer hora de consulta. sí, si quieren me mandan un correo y hacemos como hicimos